Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor esta tarde en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. El tema hoy es en cuanto al perdón. Ya terminé la serie sobre los milagros de Jesús y hoy voy a predicar sobre qué enseña la palabra de Dios en cuanto al perdón. Puestos de pie, Biblias en alto. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y a aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer así puestos de pie, Mateo capítulo 6, lo que llamamos la oración modelo, la gente le llama el Padre Nuestro. Comenzando con el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Dice en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, de la misma manera. En la manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores, le estamos pidiendo al Señor que Él nos perdone a nosotros. Versículo 14, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, esto no tiene nada que ver con la salvación. Aquí no está hablando del perdón de pecados para ir al cielo. Aquí está hablando a creyentes, aquí está hablando a personas que ya han tomado la decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal, ya son creyentes, hijos de Dios, salvados por la gracia del Señor, redimidos por la sangre del Cordero, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Dios es su Padre, Jesucristo es su Salvador personal y su hermano mayor, el Espíritu Santo es su Consolador y su compañero inseparable, y somos hermanos en Cristo, formamos parte de la familia de Dios. Entonces, cuando habla aquí del perdón, está hablando del perdón en esta vida, O sea, si nosotros no perdonamos, entonces el Señor no perdona nuestras ofensas en esta vida, sino que nos las cobra, por decirlo así. No pasa por alto nuestras ofensas, sino que Él nos cobra. Vamos a Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, vamos leyendo juntos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros. La tan grande nube de testigos de la que está hablando es el capítulo 11, que yo llamo el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, donde hay una lista de personas en el Antiguo Testamento que eran creyentes y que está la lista ahí. Hay muchos más también, pero ahí está la lista de ellos y esa es tan grande nube de testigos de que está hablando aquí. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestros ánimos. Entonces ahora va a comenzar a hablar acerca de vivencia cristiana y qué sucede en nuestras propias vidas. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya os habéis olvidado de la exhortación que se os dirige como a hijos, diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, castiga, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, parte de la formación del creyente, parte
de lo que nosotros como hijos de Dios vamos a recibir y vamos a formar es la disciplina y en algunos casos el castigo. Porque nosotros necesitamos ser formados. El propósito de Dios y la predestinación del creyente es que nosotros seamos formados y conformados a la imagen de Jesucristo. Y eso es desde que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, entramos entonces en el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros, donde a través de las experiencias, las situaciones y todo lo que Dios permite que ocurra en nuestra vida, estamos siendo formados y conformados a la imagen interior de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para que eso suceda, nosotros todavía vivimos en la carne. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, la carne no se convirtió, y la carne todavía es carne y seguirá siendo carne. Anoche dormí con el enemigo, y no estoy hablando de Noemi, estoy hablando de mi carne. Entonces, cuando yo me levanté esta mañana, la carne estaba con ganas de molestar, y la suya también. Es por eso que nosotros entonces pasamos por esta situación, y la carne siempre está luchando, y es una lucha entre el espíritu y la carne. Y nosotros entonces cuando accedemos a la carne, y no es el espíritu el que está llevando a cabo la vida, entonces el Señor nos va a disciplinar. Nos va a jalar el aire, por decirlo así, a jalar las orejas. Entonces, por eso dice aquí, de que nosotros estamos pasando por este proceso. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nosotros entonces, como hijos de Dios, estamos siendo formados y conformados a la imagen de Jesucristo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis sin castigo, del cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, quiero explicar esto. Cuando el hombre de familia, cuando el padre de familia tiene una querida y tiene un hijo por fuera, al hijo de la casa, él lo está formando para ser el heredero. Y lo trae a mecate corto, porque lo está formando para ser heredero. Al hijo por fuera no le puede dar nada, le da a escondidas de su esposa. Entonces, como él se siente culpable de que tiene este hijo por fuera y que no le puede dar nada, entonces él, decimos nosotros, lo alcahuetea. No lo disciplina, no le llama la atención, no le dice nada, ahí está, ¿verdad? En cambio, el muchacho de la casa, el hijo legítimo, lo trae a mecate corto, porque lo está formando para ser el heredero. Y a él entonces lo disciplina porque lo está formando, porque lo va a heredar. Es de esto que está hablando el Señor aquí. Y Él está diciendo, yo a ustedes los trato como hijos legítimos, porque los amo. Y como yo los amo, y como están siendo formados a la imagen de Jesucristo, entonces los traigo a mecate corto, y cuando tengo que castigarlos, los castigo. En cambio, el de afuera, no. Pero yo a ustedes, dice el Señor, yo a ustedes no los voy a tratar como bastardos. Suena muy feo la palabra, pero lo que significa es hijo ilegítimo, hijo que no es a derecho y no puede ser heredero. Entonces, dice el Señor, yo a ustedes no los voy a tratar así. Yo a ustedes los voy a tratar como hijo de la casa, porque los tengo a mecate corto, porque yo los estoy formando a ustedes para ser herederos. ¿Quién dice amén? Nosotros somos herederos, y el Señor nos está formando para recibir la herencia. Y es por eso que entonces Él tiene que castigarnos y disciplinarnos, porque Él nos trata como hijos legítimos, como hijos de la casa, y no como si fuéramos hijos ilegítimos. Ahora, volviendo a perdonar y ser castigados o no ser castigados. Si nosotros perdonamos y estamos recibiendo la enseñanza y estamos permitiendo ser formados a la imagen de Jesucristo, entonces el Señor no nos tiene que estar castigando. Es el hijo obediente. ¿Cuántos tienen un hijo obediente y un hijo desobediente? A ver, ¿alguien tiene un hijo obediente y un hijo desobediente? No levanten la mano. Casi todos, ¿verdad? Si tenemos hijos, alguno es obediente y el otro no es obediente. Bueno, el hijo obediente, el hijo que hace caso, no tenemos que estar, ¿verdad? No. Recuerdo David y Vicky. David y Vicky son un año y pico de diferencia. A David, yo tenía que traerlo a mecate corto, porque nunca era mal portado, pero sí era muy indisciplinado.
Le encantaban los carros, modelos, le encantaban las colecciones, y por cualquier cosa él se distraía, y yo tenía que estar encima de él. David, ¿ya hizo la tarea? Ya voy. David, que si ya hizo la tarea, ya le dije que ya voy. Pero era ese cuento, ¿verdad? Ya voy, es que no lo hacía, tenía que estar encima de él. Cuando conoció a Maggie, la que ahora es su esposa, el pleito se acabó. Entonces ahí ya se acabó el pleito, se acabó el problema. De una vez conoció a Maggie, ya tenía un propósito y una razón en la vida. Tienen 5 hijos y 3 nietos. Viene el 4º de camino. Ahora entonces él tiene una razón. Ya yo no tengo que volverle a decir. Pero durante todo ese tiempo. En cambio Vicky era una verde. Yo nunca tenía que decirle, pues un día se me ocurrió. Venía de pelear con David, de que hiciera la tarea. Y se me ocurrió preguntarle a Vicky que si había hecho la tarea. Y la muchacha se resintió conmigo. Y me acusó con la mamá. Y llega Noemi y me dice, papi, usted sabe que Vicky está resentida con usted. Porque usted le preguntó que si ha hecho la tarea. Porque ella nunca había que preguntarle, todo lo contrario, ¿verdad? Así es la diferencia entre los hijos. Y así también nosotros muchas veces somos diferentes. Entonces, cuando nosotros somos el hijo disciplinado, el hijo obediente, el hijo que perdona, entonces el Señor no nos tiene que estar llamando la atención y no nos tiene que estar castigando. Esa es la diferencia. Pero cuando nosotros guardamos raíz de amargura y falta de perdón en nuestro corazón, por el simple hecho de que nosotros tenemos raíz de amargura y falta de perdón en el corazón, el Señor entonces no pasa por alto las cosas, sino que nos disciplina, nos castiga. Hay muchos creyentes que están siendo castigados innecesariamente. Están llevando palo cuando no necesitaran estar llevando palo, pero no están perdonando. Y al no perdonar, entonces el Señor tiene que estarlos castigando. Busquemos otro pasaje. Vamos a Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Marcos 11, 25. Donde Jesús dijo, y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos ahora a Lucas capítulo 17. Lucas 17 y el versículo 4. En Lucas 17:4 Jesús dijo, y si 7 veces al día se volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Perdónalo. ¿Recuerdan la ocasión cuando Pedro vino donde Jesús y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar? ¿Hasta 7? Ahora, Pedro se está haciendo muy santulón, ¿verdad? Él se cree muy espiritual. ¿Hasta 7, Señor? Imagínate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Si me pide perdón hasta 7 y lo perdono hasta 7. ¿Y Jesús qué fue lo que le contestó? No te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, no lleve la cuenta. Eso es lo que está diciendo. No lleve la cuenta. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Hay una serie de consejos que el Señor está dando ahí. Comenzando con el versículo 25. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, arréglelo el mismo día. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y luego dice el versículo 31, toda amargura
y enojo, e ira, y griterío, y maledicencia, sea quitada de vosotros, así como toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Aquí el principio es, si yo soy perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Qué pasa cuando el Señor no me perdona? Bueno, me va a castigar. Pero ¿qué pasaría si el Señor no me hubiera perdonado mis pecados y me hubiera dado la salvación? ¿Qué hubiera pasado? Pues yo iría al infierno, como lo merezco. Es por gracia que somos salvos. Entonces, si yo soy perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar a los que me ofenden? Si los pecados míos llevaron a Jesucristo al Calvario y Él me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Vamos a Colosenses capítulo 3. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dicen Gálatas, no lo vamos a leer hoy, pero dicen Gálatas, que una raíz de amargura y falta de perdón puede impedir que nosotros recibamos la gracia del Señor. Ahora, no está hablando aquí de salvación, está hablando de la gracia que Él quiere darnos a nosotros como sus hijos. Porque si nosotros no perdonamos, entonces Él no nos va a perdonar. Y si nosotros andamos con raíz de amargura y falta de perdón en nuestras vidas, estamos contaminando el ambiente. Así es, estamos contaminando el ambiente. Las personas que están alrededor de nosotros son afectadas por esta actitud cuando nosotros no perdonamos. Ahora, es de humanos no perdonar. Es de humanos no perdonar. Pero nosotros no tenemos que actuar como humanos. Tenemos que actuar porque tenemos la semilla de la divinidad en nosotros. Porque nosotros hemos nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Voy a terminar con dos cosas. Una, un relato y otra, esta aplicación. Si nosotros no perdonamos, entonces vamos a pasar las consecuencias. Ahora, mucha gente dice, pero es que yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar, no está en mí perdonar. Y yo le contesto, yo lo entiendo. Tanto Noemi como yo pasamos por un proceso y lo que le llamamos a eso es sanidad interior. Ahora hay otros que le llaman a otras cosas sanidad interior, pero lo que yo llamo sanidad interior es que pasemos por un proceso para perdonar. Y tanto Noemi como yo tuvimos que comenzar por perdonar a parientes, familiares, que en algún momento nos maltrataron. Tal vez ellos estaban en la razón, pero nosotros guardamos resentimiento por eso. Y tuvimos que comenzar por perdonar a nuestros seres amados, perdonar a aquellas personas, y muchas veces uno no se da cuenta que tiene eso ahí. Uno no se da cuenta hasta que alguien le ayuda para que pueda entenderlo y para que pueda entonces darse cuenta y confrontarlo. Termino con esto. Cuando yo estaba en el seminario, últimamente trabajaba en una imprenta, en un diario. Y los domingos sacaban un periodiquito de pequeño tamaño. Y ahí venían historias, relatos. Y contaba la historia de un pastor. Su hija había sido secuestrada, la violaron y la mataron. Cogieron al culpable. Lo llevaron a juicio, fue encontrado culpable y lo sentenciaron. Un periodista le preguntó entonces a este pastor, ¿puede usted perdonar al malhechor? Y él contestó, claro que no. Por supuesto que no. Porque lo que hizo está mal, muy mal. Y no lo puedo perdonar. En base a la palabra de Dios,
no es porque la otra persona no haya hecho mal que podemos perdonar. No, lo que tenemos que confesar es, no, hizo mal, muy mal. Pero si yo no lo perdono, a él yo no lo estoy perjudicando. Yo me estoy perjudicando yo mismo. Porque yo estoy llevando esa carga que no tengo por qué llevar, porque el Señor la cargó por mí. Él tomó esa carga. Él pagó esa culpa. Yo no tengo por qué cargar con eso, porque el Señor ya la cargó. Yo lo que tengo que hacer es recibir de parte de Él. Entonces lo que me toca es hablar con el Señor así, muy cercanamente, y entonces decirle al Señor, Señor, tú sabes que en mi carne yo no puedo perdonar. Tú sabes que en mí no está perdonar. Yo no puedo perdonar, mi carne se rebela contra el pensamiento de perdonar. Se me retuerce el estómago con solo pensar que yo debo perdonar a esta persona. No, en mi carne no está. Pero tú has dicho en tu palabra que yo debo perdonar. Eso significa que sí es posible. Eso significa que en tu poder y en tu autoridad sí se puede. Por lo tanto, Señor, te confieso que en mi carne yo no puedo perdonar. Pero en tu nombre, perdono. En tu nombre perdono. Tú sabes, Señor, que yo en mi carne no puedo. Pero en tu nombre perdono. Porque yo no voy a seguir cargando con esto. Porque el Espíritu Santo da libertad. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y yo no voy a seguir siendo esclavo o esclava de esta situación. Esto me tiene esclavizado, me tiene perjudicado, perjudicada, no estoy pudiendo crecer espiritualmente, por lo tanto te lo entrego a ti. Te entrego a esta persona o personas para que tú tomes control. Ahora, si Dios necesita castigar a esa persona, porque lo que me hizo fue adrede, o sea, fue el propio, Dios no puede castigar a esa persona sin castigarme a mí, porque yo lo tengo atado a mí. Yo necesito soltarlo o soltarla para que el Señor pueda tratar con esa persona sin castigarme a mí. Y al soltarlo o soltarla, entonces ahora sí. Ahora tampoco es que yo le diga, bueno, Señor, ahora sí, amontono ascuas sobre su cabeza, amontono carbón sobre su cabeza. Ya lo solté, ya la solté, Señor, ahora sí. Bajo encárgate tú, Señor. No, tampoco, esa no es la actitud, porque no nos va a ir bien. La actitud es soltar y dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer. Que el Señor se encargue. No voy a seguir cargando yo con esta situación. Porque tú pagaste el precio y porque hay libertad en el Espíritu de Dios y yo clamo esa libertad. Yo quiero ser libre porque te estoy entregando a ti. Posiblemente una vez que usted se lo diga al Señor no va a ser cierto. Tal vez no va a ser cierto, va a ser de labios para afuera. Pero siga diciéndoselo al Señor. Cada día. Dígaselo al Señor. En tu nombre. En tu nombre. Y va a llegar el momento en que usted se va a sentir libre. Va a sentir que ya lo soltó y ya el asunto no es problema suyo. Una cosa al final. A veces nuestro problema no es que debemos perdonar a otros, sino que debemos perdonarnos a nosotros mismos. A veces nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos algo que nos pasó. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo muchas veces cometo cada estupidez que da miedo. Yo a veces cometo cada barrabasada que da miedo. Yo quisiera patearme a mí mismo, pero ¿por qué dije eso? ¿Pero por qué hice eso? ¿Pero por qué reaccioné así? No le voy a pedir a nadie que levante la mano de que ha sido alguna vez un burro o una burra igual que yo, pero nos ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Yo no puedo seguir con eso. Tengo que pedir al Señor que me dé sabiduría para no volverlo a hacer y seguir adelante. Porque si yo no me perdono a mí mismo, o usted no se perdona a sí misma, entonces ahí la tiene el diablo, ahí lo tiene el diablo, donde quiere tenerlo, tenerla. Inútil.
sin poder servir, sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entregarle eso al Señor también. Y pedir al Señor que nos ayude, que nos dé libertad en cuanto a nosotros mismos también. Entreguémosle todo eso al Señor. ¿Está bien? Puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Tú nos has dado la palabra, Señor, hoy, y tu Espíritu Santo la está aplicando a nuestra vida. Te pido ahora, Señor, que podamos recibirla, entenderla y aplicarla, y que tú recibas la gloria. Pedimos, Señor, que trabajes con libertad en nuestro medio, que tu Espíritu, Señor, pueda trabajar con libertad en nuestro medio, y que las decisiones que necesitan ser tomadas, Señor, para ti, puedan serlo hoy, para tu honra y para tu gloria. Porque lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.